¿Cuál es su nombre? Es María Magdalena Arriaga Cardona. Todo mi apellido de una vez. ¿Y cómo agarró su nombre? Agarré mi nombre porque mi mamá me lo puso. ¿Por qué le puso María? I don't know. Un poquito en español. ¿Cuándo y a dónde nació? Nací en Pajapa, Pajapita, departamento de San Marcos. ¿Y cuándo? El 6 del 38. ¿Cómo era su casa cuando usted era chiquita? Cuando era niña. Mi casa cuando yo era pequeña éramos muy pobres porque mi mamá era una mujer soltera y ella era que trabajaba para darnos de comer y yo tenía mi cuñada, que mi cuñada era muy buena y cuando nosotros íbamos a la escuela mi cuñada nos hacía unas tortillitas y luego en esas tortillitas ella le ponía sal a la masa y nos arreglaba una botellita de leche para que lleváramos para comer en la escuela. Pero mi vida fue muy triste porque a veces teníamos que comer y a veces no. ¿Puede describir los miembros de su familia, como su padre, su madre? ¿Cómo eran ellos? En primer lugar, yo no conocía a mi padre. La única que trabajaba para darnos de comer y para vestirnos era mi mamá. Ella era la que trabajaba mucho. Pero como era mujer soltera, entonces a veces, cuando se nos terminaban los zapatos, ya no teníamos más. ¿Qué tipo de juegos jugaban cuando era niña usted? El juego que teníamos era como, antes se acostumbraban unas ollas de barro, entonces cuando se quebraba una olla de barro, nosotros aguardábamos los pedazos y decíamos que eso era nuestro sartén, nuestra olla, y cortábamos unas cosas que da el banano y entonces juntábamos 3 piedrecitas y en esas piedrecitas decíamos que en esas piedrecitas sentábamos los pedazos de olla y decíamos que estábamos haciendo carne dorada con esa fruta que usábamos. Ajá. ¿Qué es la memoria más vieja que recuerda de su niñez? Como de 5 años que yo salía, porque mi mamá tenía muchos pollos, entonces me gustaba salirle a regar el maíz a los pollos para que comieran temprano. Esos son los recuerdos que yo tengo y me gustaba subirme a los palos y luego ir a ver a una vaca que ordeñaba mi hermano. ¿Qué es ordeñar? Le sacaba la leche a la vaca y eso era lo que a mí me gustaba cuando yo era pequeña. ¿Y cómo se llamaban sus padres? ¿Sabes sus nombres? No, nada más mi mamá. Mi mamá se llamaba Josefa Cardona Estrada. ¿Y usted hacía cosas en la casa? Sí, sí me ayudó. ¿Qué cosas hacía? Me gustaba barrer. Sí.
Me gustaba barrer y antes de empezar a barrer tenía yo que agarrar una palangana y echar bastante agua en toda la tierra para que a la hora de barrer no se levantaba el polvo. Y lo que más me gustaba era carrear agua se llama pozo. Entonces se sacaba el agua del pozo para llevarlo a la casa. ¿Hacía otras cosas en la casa? Me gustaba moler también en una piedra. Ajá. ¿Cómo era escuela para usted como niña? ¿Cómo era la escuela en que usted fue? La escuela donde yo fui también era muy pobre porque la escuela no tenía, la casa no tenía piso, era pura tierra y las bancas donde nos sentábamos eran de madera. Era muy pobre la escuela también. ¿Y sus maestros? Ellos eran muy buenos con nosotros, eran muy buenos. Y como la maestra también me tomó mucho cariño y me pidió que si yo me podía pasar a vivir con ella, a lavarle la ropa, a hacerle su comida y de ver también que veía que yo era muy pobre, necesitaba, como le digo, a veces se nos terminaban los zapatos y ya no teníamos más, entonces ella me preguntaba, decía, ¿por qué no traes zapatos? Y yo le decía, se me terminaron. ¿Qué era su favorita cosa en la escuela? Mi favorita era de la matemática, pero como en ese tiempo no habían, solo daban 3 años de clases, daban primero, segundo y tercero. Yo estudié 2 veces los 3 grados. Terminé tercero y regresé otra vez a primero, a segundo y a tercero, porque me gustaba mucho la escuela. Y los que tenían dinero se iban a un lugar de San Marcos a estudiar, porque los papás pagaban para que sus hijos fueran a estudiar. Pero nosotros no pudimos ir a estudiar porque mi mamá no tenía dinero para pagar. ¿Cómo siente que el mundo hoy es diferente que cuando usted era niña? Porque antes no era como está ahorita, la gente antes era muy, pero muy educada. No habían tantas cosas como se está viendo. Yo sé que no tenían teléfonos, ¿qué más no tenían? Oh, sí, antes no teníamos, por eso le digo que es diferente la vida de antes con la vida de ahorita. Porque antes nosotros no sabíamos qué era un teléfono, nosotros no sabíamos qué era tener un radio, nosotros no sabíamos qué era una tele. Y muchas cosas que no teníamos, no sabíamos nada. Y cuando estudiábamos, solo nos compraban un libro, mi mamá nos compraba un libro que se llamaba Pepe y Polita. Y ese lo repasábamos y lo repasábamos porque ya no teníamos otro libro más. El papá Fermín me dijo que ustedes se conocieron en un baile. Pero eso fue una Nochebuena. Eso fue una Nochebuena. Pero ir a bailes no. Cuando nos conocimos con Fermín, ya nos conocíamos. Pero luego que se acercó la Nochebuena y me invitó a salir y fuimos a bailar. Y esa fue la única vez. Cuando yo empecé a conocer a Dios y empezamos a conocerlo, porque Fermín también empezó a conocer a Dios porque lo visitaban mucho los testigos de Jehová. Y entonces ya donde vivíamos estaba una iglesia de unos bautistas y el pastor nos dijo que no era bueno que viviéramos así. Entonces fue cuando él nos casó.
¿Y tenía hermanos y hermanas? muchas. Nosotros somos 8. Mi primera hermana es Margarita, ¿Lo más grande? la más grande se llama Margarita. Ella tuvo su esposo, se casaron, pero como el esposo era alcalde de esa, ay, ¿cómo se llama ¿El eso? municipio? De ese, no, de esa aldea, se llama aldea. De esa aldea era alcalde, pero eh, lo mataron. Mataron al esposo de mi hermana y al poco tiempo de él estar muerto, ella se enloqueció y mi mamá la trajo a la capital para internarla. La internó en el hospital el hospital de los locos, digamos. Ahí estuvo internada como un año. Esa fue la vida de mi hermana y después salió y ya no recordaba nada de lo que había pasado. ¿Y sus otras hermanas y Y hermanos? mi hermano Santiago también murió, pero um, él murió, no recuerdo de qué murió él. Y mi hermana Luisa también ya es muerta, ella murió porque secuestraron a su esposo y a su hijo. Y de la tristeza que ella nunca los vio y jamás se supo de ellos. ¿Y los otros hermanos? Y mi hermana Matea, ella tuvieron una, una pelea, digamos, con mi hermano Santiago y luego que esa pelea que tuvieron con mi hermano, ella se enojó mucho y le cayó un derrame cerebral en la cabeza y ya no volvió, estuvo sufriendo por 3 meses. Después de los 3 meses murió. Y mi hermano Daniel, él se salió de la casa muy, muy joven y se vino a la capital y luego de la capital ya no supimos nada de él hasta hoy día. No sé si ya murió o todavía existe, no sabemos nada de él. Y el otro, mi hermano, dice que murió cuando era pequeñito. No tenía nombre. Sí, pero no recuerdo de él. ¿Y usted es la más Y chiquita? yo soy la última de todos. ¿Qué historias tiene de sus padres? ¿O de su madre? ¿Cómo era ella? Muy buena. Sí. Ella era muy buena porque como yo soy era la última, todo era para mí. Todo era para mí, aunque con pobrezas y todo, pero ella cuando yo era pequeña, yo recuerdo que veníamos al pueblo de Pajapita los días domingos y a ella le gustaba comprar pan y, y me daba más pan a mí que a mis hermanas. A veces a mis hermanas solo le daba un pan a a cada uno de ellos y a mí me daba 2. Y lo que a mi mamá le tocaba, lo alzaba ay, como le dijera yo. Y como no se lo comía, yo me lo comía. Y cuando ella preguntaba, ¿y dónde está mi pan? Yo me quedaba callada, pero después, ¿qué se hizo mi pan? Y le decía yo, mamá, yo me lo comí. Ah, vaya, me decía. En la mañanita lo único que tomábamos era café con un tamalito de masa. En el almuerzo, pues, a veces se ponía a cocer un poquito de frijoles y un poquito de frijoles cada uno. En la cena, lo que hacía mi mamá era
como teníamos una vaca y esa vaca daba leche y esa leche se hacía queso y entonces ya en la cena hacía mi mamá, molía mi mamá el queso y hacía las bolitas de queso. Entonces ya en la cena ella nos daba nos ponía los platillos y partía un pedacito de queso para cada uno y le ponía un poquito de agua y lo deshacía y con eso comíamos y nos daban tortilla o lo que sea. ¿Y tenía trabajo? Mi mamá, no. El trabajo que teníamos era de cosechas. Cosechábamos el plátano, el banano, la piña, la yuca, el frijol, el arroz y el maíz. Cuando dicen nosotros, los niños y su mamá, Sí, todos también, trabajaban. todos trabajábamos. Pero cuando éramos, no, yo todavía no me había ido a la escuela, todavía no. Yo ya estaba en la escuela, pero a veces no iba porque cuando decía mi mamá, hoy nos va a tocar ir a sembrar el maíz, o nos va a tocar ir a limpiar la milpa. Y otra cosa que cuando se sembraba el arroz y el maíz, teníamos que estar a las 5 de la mañana con unas ramas de palos, sí, con unas ramas de ese palo así, para arriar a todos los pajaritos que bajaban, que bajaban a arrancar, a sacar el maíz y sacar el arroz. Entonces teníamos que madrugar antes de que los pajaritos se levantaran. Ya nosotros teníamos que estar haciendo así con una rama. ¿Y cómo sabían cuando era 5 de la mañana si no tenían electricidad? Oh, sí se conoce, porque el reloj de nosotros eran los gallos. Yo sé las horas que cantan los gallos. Ellos cantan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Y cuando ya van a ser las 4, están cante y cante, cante y cante, hasta las 6 de la mañana. Dejan de cantar. Ese es el reloj de nosotros. Ese era el reloj de nosotros. ¿Qué era su momento más orgulloso como un padre, de un padre? Venir a mis hijos. Me sentía muy orgullosa de cuando mis hijos estaban grandes. ¿Por qué? Porque no sé por qué, porque yo me sentía que era una madre de mis 3 hijos y yo sabía que me sentía orgullosa de ver a mis hijos. De todo lo que aprendió de su mamá, ¿qué era lo más importante? Lo que aprendí de mi mamá es ser muy limpia. Eso fue lo que aprendí, lo que yo aprendí de mi mamá, que era muy delicada en todo, era muy aseada. Cuando me ponía a barrer, me decía que tenía que barrer bien, bien. Cuando le íbamos a lavar su ropa al río, ella le pasaba la mano así a su ropa, si no se le sentía como ¿cómo se llama esto? Como este suéter que se siente como que está sucio. Mi mamá fue muy delicada en su ropa, en todo, muy, es ver como a su mami Leti. ¿En qué le da orgullo usted, de usted misma? Como qué cosas, qué característica, no puedo decir eso, Característica. Característica de usted la hace orgullosa de ser usted. Lo que me hace orgullosa es haberle enseñado muchas cosas a mis hijos.
¿Cómo qué cosas le enseñó? En primer lugar, que cuando ellos eran pequeños, a mí me gustaba arreglarlos muy bonitos y, y que fueran limpios a la escuela, que, que fueran bien, bien limpios, y, y ahora me siento muy orgullosa también porque todos están en la iglesia. Eso es lo principal, que me siento muy orgullosa que mis 3 hijos están en la iglesia, mis nietos, mis bisnietos, y eso es que me ha hecho muy feliz y orgullosa. ¿Qué es la cosa más importante que quiere que otros recuerden de usted? ¿Cómo hallarle? Pues que lo que puede recordar de mí es de que no fui una mala madre, fui una buena madre para ellos y para todos mis nietos y mis bisnietos, que los quiero mucho y los amo con todo mi corazón a todos. Eso es.